Que el Señor te bendiga y te guarde en esta hermosa noche. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra y de estudiar juntos la palabra del Señor. Nos encontramos trabajando con la revista El Discípulo y los que la tienen consigo, estaremos hoy cubriendo la lección 24 de la sexta unidad titulada Resiliencia. Así que usted puede buscar en la página de la revista El Discípulo, la página 347. Y hoy estaremos estudiando 2 Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Si usted no tiene la revista El Discípulo consigo, puede buscar en su Biblia, y también les invito a tener una libreta o algunos papeles para algunos apuntes, ¿verdad?, que vamos a estar trabajando, porque vamos a también estar haciendo unos ejercicios, ¿verdad?, para aplicar esta palabra de Dios a nuestras vidas en este tiempo. Y el título de esta lección de esta noche es Fortaleza en medio de la crisis. Y 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermosa es esta palabra. Y los objetivos de esta lección esta noche es comprender la importancia del autoconocimiento, identificar nuestras fortalezas, oportunidades y debilidades. Además, identificaremos las amenazas que se presentan en medio de las crisis. Descubriremos áreas de nuestra vida que podemos mejorar. También esta lección nos ayudará a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en que la gracia y el poder de Cristo se perfecciona en nuestras debilidades. Y dentro del vocabulario está la palabra rumiaciones. Y las rumiaciones son esos pensamientos obsesivos, persistentes, que se repiten una y otra vez. Y son totalmente circulares, que es por eso que se siguen, es como si, ¿verdad?, los jóvenes lo entienden muy bien, es como un loop. Cuando usted pone una música y pone un loop, esa música constantemente se está repitiendo. Pues así pasa con las rumiaciones, son pensamientos obsesivos que se repiten de manera circular. Por lo cual estos pensamientos no nos llevan a ninguna finalidad, no conducen a nada productivo y nos consumen mucho tiempo. Y estos pensamientos, que son estas rumiaciones, se pueden convertir en un problema. Basta. Basta es lo mismo que decir cuando algo es suficiente. Gracia. Gracia es el favor o bondad no merecida ni ganada. Uno de los sentimientos de la palabra gracia en el Nuevo Testamento se refiere a un don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. Y vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 12 y comenzamos con los versículos 1 y 2 en la versión popular, y nuestro hermano Juan Aníbal Rivera Reyes va a dar lectura a la palabra del Señor. Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que este hombre, sin cuerpo o en espíritu, no lo sé, tú sabes, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se le permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque sí quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad.
pero no lo hago. Para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que yo soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en este cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento. Pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Que el Señor añada bendición a su palabra. Y vemos que en ocasiones, los momentos de crisis, en medio de las situaciones adversas que llegan de manera continua y que parecen interminables, llegan una y otra vez y esto produce que no logremos restablecernos. El dolor y el sufrimiento son tan fuertes que incluso podemos llegar a salir de la realidad. Podemos perder la conciencia y hasta se pierde la cordura. En esos momentos es que usted y yo nos damos cuenta que los recursos con los que contamos para enfrentar la situación son muy limitados. A través de esta lección llevaremos a cabo un ejercicio que nos ayudará a examinar con qué recursos y también examinaremos las limitaciones que tenía el apóstol Pablo para manejar las crisis. Luego llevaremos a cabo una autoevaluación de nuestros propios recursos y de nuestras propias limitaciones. Para llevar a cabo un mejor análisis de estos recursos con los que contamos en tiempos de crisis, podemos adoptar el modelo conocido como FODA, F-O-D-A. Este es un modelo social comunitario, pero que es una herramienta que nos ayuda a evaluar 4 áreas en nuestra vida. La primera, que es la F, vamos a estar evaluando nuestras fortalezas. ¿Y cuáles son estas fortalezas? ¿O qué quiere decir? Que, ¿verdad? Que contamos con unas fortalezas. Quiere decir que tenemos unas actitudes y unos atributos personales que nos benefician. También la segunda letra de FODA, que es O, quiere decir oportunidades. Y esto quiere decir que son los recursos que usted y yo tenemos a nuestro alcance para nuestro beneficio. La D son las debilidades. Estas son las áreas a mejorar. Y la A constituye las amenazas, que son los factores que ponen en riesgo las metas suyas y las mías con relación al manejo de la crisis. Luego de esto estaremos discutiendo las fortalezas y las limitaciones que tenemos como individuos en el momento de afrontar una crisis. Además, identificaremos diversas áreas que con frecuencia se ven afectadas y que deben ser fortalecidas. Para lograr esto es fundamental estudiar las enseñanzas de la palabra de Dios. 2 Corintios 2, 1 al 10, aquí vamos a estar analizando la escritura que ya fue leída. La segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios nos deja ver el doloroso conflicto que surgió entre el apóstol Pablo y el liderazgo de la congregación de la iglesia en Corintio. Esta era una congregación que él había establecido poco tiempo atrás. Este fue un conflicto tan agudo y tan difícil que se convirtió para el apóstol Pablo en algo muy intenso y personal. Los adversarios del apóstol Pablo en Corintio minimizaban sus virtudes, quiere decir que hacían las virtudes del apóstol Pablo bien pequeñitas y maximizaban sus defectos, las hacían monstruosamente grandes. Y estas eran las cosas que ellos decían del apóstol Pablo.
Pablo no tiene autoridad ni credenciales, no está calificado para ejercer el ministerio. Eso lo vemos en 2 Corintios 2, versículos de 17, la parte B, y el versículo, 16, la parte B, y el versículo 17. Otra cosa que decían del apóstol Pablo, decían, los verdaderos apóstoles no confían en él y no apoyan su ministerio. Y esto lo vemos en 2 Corintios 3:1. Otra cosa que decían de él es que sus cartas son muy duras, sin embargo sus predicaciones y enseñanzas no sirven. 2 Corintios 10:10. Todas estas cosas que decían del apóstol Pablo eran acusaciones falsas. Con gran dolor en su corazón, Pablo se defiende de estas acusaciones que se hacen falsamente, de esos predicadores que habían llegado a la ciudad de Corinto y específicamente a la iglesia con el propósito de destruir la imagen del apóstol y quedarse al mando de la iglesia. Y ya mismito vamos a ver por qué ellos querían quedarse al mando de la iglesia. Estos líderes se autoproclamaban como super espirituales y rechazaban a Pablo de manera tan violenta que parecían odiarle en nombre de Dios. El verdadero propósito de los falsos maestros era el de controlar una congregación que se encontraba ubicada en una ciudad donde abundaban las riquezas, la prosperidad, el dinero, y por lo tanto ellos veían la iglesia como un negocio. Querían, ¿verdad?, como uno dice, tumbarle la cabeza al apóstol Pablo, sacarlo de ahí diciendo cosas falsas, porque veían a la iglesia como que era algo que podía dejarles ganancia. Pablo se defiende a lo largo de toda la carta. No solamente el apóstol Pablo se defiende a sí mismo, sino que también defiende el evangelio de Jesucristo, el cual el Señor Jesús le delegó para predicar. La defensa de Pablo no es solamente una defensa a nivel personal, también es una defensa a nivel comunitaria. El apóstol Pablo tenía un gran celo por la iglesia del Señor, por la iglesia que con tanto sacrificio le había fundado. Y él no solamente se estaba defendiendo él, sino que él defendía esa congregación, porque él no quería que el evangelio fuese adulterado. Así que defiende a la iglesia y a la misma vez defiende el evangelio. Después de ser atacado por estos líderes de la iglesia que él había fundado en Corintio, Pablo cae en lo que hoy llamaríamos un estado depresivo. Y un estado depresivo, habíamos hablado anteriormente, que es una profunda tristeza, se siente un vacío, ¿verdad?, como un desánimo. Y dependiendo del grado de esa tristeza profunda y de esa depresión, ¿verdad?, tenemos que no mirarlo como algo liviano. Siempre hay que buscar la ayuda necesaria ante una gran depresión. Las expresiones del apóstol Pablo están llenas de dolor. Y vamos a mirar algunas cosas, ¿verdad?, que él habla en la palabra. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Este era el costo, ¿verdad?, de predicar el evangelio de Jesucristo. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con vuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Fíjense cómo se siente el apóstol Pablo ante la situación, ¿verdad?, ante tanto ataque que está recibiendo de estos supuestos líderes de la iglesia de Corinto. Si esta porción bíblica expresa dolor, 2 Corintios 11 expresa angustia. Y usted, si tiene un papel, ¿verdad?, donde anotar, puede ir anotando y después más adelante usted sigue estudiando esta palabra, analizándola, y Dios sigue hablando a su mente y a su corazón de lo que este apóstol tuvo que padecer. Allí el apóstol enumera los padecimientos que ha sufrido por causa del evangelio. Esto nos recuerda Hechos 9, versículo 16, donde el Cristo resucitado, que ya se le había aparecido a Saulo de Tarso, luego conocido como el apóstol Pablo, y este Cristo resucitado, ¿verdad?, vemos que
Pablo se cayó del caballo, vemos que, ¿verdad? Que se le cayó, que se quedó ciego, pero a la misma vez en el proceso se le cayeron también las escamas que tenía en sus ojos, y de perseguidor de los cristianos se convirtió en uno de los apóstoles más fieles al Evangelio de Jesucristo. Y en este proceso donde el Cristo vivo se le aparece al apóstol Pablo, también el Señor va inquietando a Ananías y le dice: yo le mostraré a Saulo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que ya había sido avisado en la palabra que Pablo habría de sufrir mucho por causa del Evangelio de Jesucristo. Y aquí vemos en los primeros 5 versículos, del 1 al 5, de la palabra que ya fue leída, que el apóstol Pablo se gloría, ¿verdad? Él en cierto sentido, ¿verdad? No se gloría en sus capacidades, ¿verdad? En cuán bueno él era, sino que se gloría más bien en sus sufrimientos. Pablo cuenta la experiencia espiritual de un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al paraíso, donde escuchó expresiones tan sublimes que no se pueden transmitir con meras palabras humanas. Quiere decir que el Señor también le estaba mostrando al apóstol Pablo experiencias carismáticas, experiencias sublimes, experiencias que a veces el Señor da, y precisamente las da en medio de hombres y mujeres que sufren persecución, que sufren violencia, que están sufriendo, ¿verdad?, con un dolor bien profundo. Y en medio de esa situación, el Señor le da unas experiencias, ¿verdad?, carismáticas, unas experiencias que no podemos describir con las palabras, donde verdaderamente Dios le da como un anticipo de esa gloria de Dios, de ese lugar que tiene preparado para cada uno de nosotros, los que les amamos, les servimos, los que buscamos su rostro, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Así que el apóstol Pablo, Dios le había dado esta experiencia, pero él dice que no se gloría en esta experiencia espiritual que ha tenido. Así que dice, Pablo afirma que esta experiencia espiritual, ¿verdad?, que él no se enorgullece de esta experiencia espiritual, sino que se enorgullece de sus propias debilidades. En los versículos de 6 al 8, analizando también la escritura en estos versículos, Pablo ha tenido experiencias espirituales muy hermosas, pero él prefiere no contarlas, ya que no desea que la gente piense que él lo hace para promover una imagen ministerial exitosa. Dios mismo no quiere que Pablo se enfoque en su propio éxito, al punto que le da un aguijón. Y es como si les petaran, ¿verdad? Miren, algo filoso, ¿verdad?, les traspasara. Así que era un dolor, era algo que él dice que es el aguijón en la carne. No sabemos exactamente qué era lo que él sentía. Sabíamos que le daba dolor, que era algo que él quería que Dios lo quitara. Y, ¿verdad?, puede ser, hay gente que piensa que es una ceguera, que es una condición de salud, ¿verdad?, donde imperaba mucho dolor. No sabemos exactamente qué le estaba pasando a Pablo, pero él realmente estaba pasando por una situación que sentía en su físico este dolor y este aguijón que dice que lo sentía en su propia carne. Y este problema que el apóstol Pablo ora y ora por 3 ocasiones para que Dios quite, ¿verdad?, este aguijón de su carne. Este problema persiste, a pesar de que Dios, ¿verdad?, escucha este clamor de su hijo, y Pablo le pide que lo libre de esta condición. Y Dios, en lugar de librarle del aguijón, le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por esta razón, el apóstol afirma que solo se gloriará en sus debilidades, en sus problemas. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué él quiere decir aquí? Que en medio de la debilidad de él y en medio de la debilidad del ser humano, ahí es cuando viene la fortaleza, no nuestra, la fortaleza que viene de lo alto, que viene del Señor. En medio de las crisis, algunas de las herramientas, ¿verdad?, que son los mayores regalos que el Señor nos ha dado,
son la oración, el poder hablar con nuestro Dios, ¿verdad? Sin ningún intermediario. Oramos al Padre y Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercede por nosotros. Otro regalo hermoso que nos ayuda mucho a enfrentar las crisis es la lectura de la Biblia. Y a veces hay esos salmos, esos versículos, esas promesas que las hacemos nuestras y miren, están grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando viene la crisis, recordamos esa palabra y aún también recordamos la palabra cantada, esos cánticos, esas alabanzas, cuando abrimos la boca para alabar a Dios, eso se queda grabado y en la crisis recordamos esa canción al Dios del cielo, al Dios de amor. Y entonces también está la palabra que la recibimos a través de la Biblia, la palabra cantada, que es alabanza a Dios. Y también algo que nos ayuda mucho en medio de la crisis es escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Una de las maneras más concretas de Dios hablar a nuestras vidas ciertamente es la palabra de Dios. Nosotros tenemos la posibilidad de releer la Biblia y de escudriñarla una y otra vez, porque cada vez que usted coge un pasaje bíblico, Dios le dice cosas nuevas, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que cuando leemos y releemos la Escritura, en el momento de angustia y en el momento de quebranto, esa palabra nos lleva a estar en tiempos de paz y de quietud. Como personas cristianas no estamos exentos ni exentas de experimentar el impacto de las crisis en diversas áreas de nuestra vida. Es bien importante que estemos alertas, que busquemos fortaleza en la palabra de Dios antes de que surge o se desate una crisis. Es como, mire, a veces las crisis, y todos somos seres humanos, nos pueden llegar cuando nuestro tanque espiritual está vacío. ¿Y cómo llenamos ese tanque espiritual? Orando, buscando la palabra de Dios, teniendo esa intimidad con el Señor, ¿verdad? Conociéndole cada día más, porque entonces viene la crisis y nosotros hemos sabido en quién hemos creído. Y ese tanque siempre es bueno que esté lleno. No siempre nos coge con el tanque lleno, pero es tiempo de buscar del Señor. Es tiempo, ¿verdad?, de escudriñar su palabra, porque en medio de los tiempos difíciles que vivimos, esa palabra es alimento, esa palabra es vida, esa palabra nos trae esperanza y esa palabra es refrigerio para nuestro ser entero. Si no buscamos refugio, consuelo, dirección en nuestro diario vivir a través de la oración, de los cánticos, de la alabanza y de la palabra, será más difícil enfrentar la prueba y el sufrimiento cuando estos lleguen a nosotros. Es por esta razón que en muchas ocasiones sentimos una sobrecarga en todo nuestro ser, en nuestras emociones, en nuestra salud física, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Cuando no estamos alertas y vigilantes, como el Señor, ¿verdad?, nos manda en su palabra, cuando nuestra lámpara ya humea porque el aceite del Espíritu no ha sido alimentado a través de la oración, de la lectura de la palabra, de las alabanzas que damos a Dios, alabando su nombre, cantándole, adorándole, que es nuestro ser rendido por completo a Dios. Cuando no hacemos esto, cuando no, ¿verdad?, lo practicamos, cuando no hacemos las cosas que Dios nos manda hacer, entonces ante la crisis podemos experimentar sentimientos de insuficiencia, dolor y hasta enojo. No quiere decir que cuando estamos apegados a Dios y buscando de Dios no nos sintamos tristes, no sintamos el dolor, pero estamos más preparados. Por eso que es que al escudriñar la palabra del Señor, esta nos ayuda a mantener el control, porque dice su palabra que Él guardará nuestros pensamientos en completa paz. Y también la palabra nos llena de la sabiduría que viene de lo alto, y así podremos sentirnos seguros y confiados en nuestro Señor y Salvador. En medio de la crisis, el apóstol Pablo experimenta los sentimientos de insuficiencia. Sin embargo, el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Esta palabra de parte de Dios le permite a usted y me permite a mí aprender
dar gracias y descansar en el Señor. Qué bueno es descansar en el Señor en medio de la tormenta, en medio del sufrimiento, en medio de la crisis. Aún con el dolor podemos tener descanso en Él. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Eso está en 2 Corintios 12:9. El poder de Cristo es transformador y también lo es su palabra. Cuando los pensamientos negativos, como hablábamos de ese, ¿verdad?, de ese vocabulario que son las rumiaciones, esos pensamientos obsesivos, persistentes, que se repiten una y otra vez, que no nos hacen bien y no nos llevan a nada. Estos pensamientos que consumen tiempo, ¿verdad?, que consumen nuestras energías, que llegan a ser un problema. Cuando estos pensamientos se apoderan de nuestra mente, entrando en conflicto con esas promesas de Dios, es momento de confrontar esos pensamientos con la palabra del Señor, que siempre trae aliento y esperanza. Y esto es algo bien importante que lo podemos hacer, y es que en medio de esos pensamientos decimos: Dios es nuestro amparo y fortaleza. En medio de esos pensamientos podemos decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. En medio de esos pensamientos podemos decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra es una palabra poderosa, y todo pensamiento intruso que no viene de Dios se va en el nombre del Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Y es importante que en medio de toda situación podamos presentarnos en oración delante del Señor, y que podamos pedirle que Él nos ayude a tener la mente y los pensamientos de Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra del Señor en Filipenses 4, del 8 al 9, nos invita a ser renovados en nuestros pensamientos. Y miren qué hermoso, y esto lo hace el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu que Él nos ha enviado, ese Espíritu de la promesa. Renueva nuestros pensamientos, y entonces cuando el Señor mora y habita en la vida del creyente, podemos decir: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si estamos llenos de la presencia de Cristo en nuestras vidas, podemos tener pensamientos honestos, puros, buenos, porque el Señor vive y habita en medio de nuestra vida. La crisis, el dolor, el sufrimiento y el temor interrumpen la quietud y la tranquilidad que tenemos o anhelamos. Al mismo tiempo, las crisis son oportunidades para aferrarnos a las promesas de Dios y para aprender y madurar en la fe. Su gracia suple todo cuanto necesitamos para vencer la crisis y así testificar como el salmista: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. El apóstol Pablo fue testigo de la promesa del Señor. Su gracia fue suficiente para sostener al apóstol en medio de sus crisis. En otra de sus cartas le dice a los filipenses: por nada estéis angustiados. Esto es lo que quiere decir es: mantengan la calma. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Presenten sus necesidades, inquietudes y anhelos a Dios. En toda oración y ruego es que reconozcamos la soberanía de Dios y admitamos nuestros pecados para que Él nos limpie, nos perdone, con acción de gracias, siempre agradecido de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y de todo lo que Él hará.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, bendito su nombre. Cuando ocupamos nuestros pensamientos en la palabra de Dios y en sus promesas, disfrutamos de su paz. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosa es su palabra. Y ahora, ¿verdad? Si usted tiene la revista El Discípulo, en la parte de los ejercicios, ¿verdad? Está esta aplicación de la lección que se encuentra en la página 356, desde la página 356 en adelante. Y si usted tiene un papel y un bolígrafo, un lápiz, puede, ¿verdad?, comenzar a hacer algunas anotaciones. Y a través del análisis de la escritura, utilizando las herramientas de FODA, que son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas, hago una lista utilizando las 4 categorías, ¿verdad?, que ya mencionamos arriba, para analizar los recursos y las limitaciones del apóstol Pablo durante su crisis, haciendo uso de la lectura bíblica. Lleve a cabo una autoevaluación de sus recursos y de sus limitaciones. ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Cuáles son las oportunidades que usted tiene, que tenemos en medio de las crisis y las situaciones difíciles? ¿Qué debilidades tenemos para poner delante de Dios y que nos fortalezca y que podamos decir como el apóstol Pablo? Entonces, cuando soy débil, soy fuerte en el Señor. Y las amenazas, ¿verdad? Hago una lista de cosas en las que usted ocupa su mente cuando esté en medio de una crisis. Hago una lista de actividades nuevas que hasta ahora no había considerado para ocupar su mente, sus pensamientos cuando atraviesa una crisis. Identifique y escriba algunos versículos bíblicos que establecen que tendremos paz. Por ejemplo, al descansar, cuando somos obedientes a Dios. Identifique cuál es su aguijón y analice la manera en que usted ha obrado para que en medio de su situación usted pueda fortalecerse. Y en resumen, en algún momento de nuestras vidas experimentaremos situaciones adversas. Recordemos siempre acudir a esa gracia de Dios y a procurar que su poder, el poder de Dios, se perfeccione en nuestras debilidades y limitaciones. En medio de las crisis ocurren muchos cambios y estaremos siempre expuestos a la incertidumbre. Sin embargo, podemos tener plena confianza en Dios, que es lo único constante, cierto y permanente. Al igual que el salmista, podemos decir: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Es importante tomar en cuenta 3 cosas. Toda crisis tiene su fin, su final. Las crisis pueden llevarte a ser más capaz. Lo que hará la diferencia en medio de la crisis serán las estrategias de cómo afrontar esas crisis. Las debilidades, las limitaciones o las amenazas pueden ser nuestro aguijón. No obstante, si ponemos nuestra confianza en el Señor, si le pedimos sabiduría y dirección en medio de las crisis, tendremos la fortaleza necesaria para superar nuestras crisis y tendremos también una nueva oportunidad para crecer espiritualmente. Las crisis interrumpen nuestra rutina de vida y por lo regular no estamos preparados para manejarlas. De sentir que es algo muy complejo para sobrellevar, es adecuado también identificar un profesional que pueda ayudarle en el proceso. Quiere decir que no tenemos que pasar las crisis solos ni solas. Está el área espiritual, que es bien importante, el acompañamiento espiritual, pero junto al acompañamiento espiritual está también los profesionales de la salud mental, que son de gran bendición para nuestra vida. Y hoy queremos orar todos juntos y decir: Padre, hoy venimos para agradecerte por tu fidelidad en medio de las crisis que hemos experimentado. Gracias, Señor, porque nos has concedido fortaleza, sabiduría y dirección.
Ayúdanos, Señor, a mantener una mente clara en medio de las crisis. Abre nuestros ojos para que podamos ver los recursos que tú nos has dado por medio de tu gracia y de tu amor. Oh Señor, que tu poder se perfeccione en nuestras debilidades, que podamos crecer en nuestra fe y disfrutar todos y todas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Recuerda separar tu espacio para adorar juntos este próximo domingo, este domingo 8 de agosto. A las 9:30 de la mañana tendremos nuestro culto presencial de adoración, predicación y santa cena. Dirige nuestra hermana María Cosme y la adoración está a cargo de las hermanas Samia y Glanemi Romero. Predica esta servidora. Si no puedes allegarte a nuestro templo, nos puedes sintonizar a través de las redes sociales, a la página de Facebook ICDC San José o el canal de YouTube. Y también te recordamos la actividad Seaside Escape, una actividad que va a ser en el templo, pero va a tener unos recursos y va a tener, ¿verdad? Unos momentos hermosos que nos va a, ¿verdad?, hacer recrear lo que es un día de playa, un día relajado, donde podemos poner las pies en la arena y disfrutar de la presencia del Señor. Es el 28 de agosto, es para damas, para jóvenes, ¿verdad?, féminas. Y es el 28 de agosto a las 9 de la mañana. El donativo son $15. Si son 2 o más en el mismo hogar, es $12. Inscríbete, los espacios son limitados. Nos puedes escribir a través de la página de la iglesia si estás interesada. Incluye materiales, almuerzos y merienda. Y si no has pedido la revista El Discípulo, el próximo volumen, que es de septiembre a febrero, pues ya, ¿verdad?, ya puedes hacer tu orden a través de la hermana Frances Rodríguez. Dios te bendiga, Dios te guarde, que la paz del Señor sea contigo.